a grabar. Muy bien, aprobado, profe. Muchas gracias, Javier Ricardo, Mayerly. Muy bien. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro. Tutorial de los días sábados, problemas del hombre y la sociedad contemporánea. En nombre de Uniremington, pues les doy un saludo muy especial, esperando que se cuiden mucho. José Manuel ya me ha contado durante el transcurso de la semana y me tiene muy contento que está bien de salud, gracias a Dios. Y todos pues tenemos que seguirnos cuidando hasta que les toque la hora de la vacuna. Ayer me vacunaron a mí, no esperaba que me vacunaran, pero la EPS me llamó y me dijeron que ya habían autorizado los menores de 60 para algunas vacunas y entonces me fui y me vacuné. Pasé una noche regular porque esa vacuna me produjo un poquito de fiebre. Y bueno, pero aquí vamos. Lo importante es que cuando llegue la hora de la vacuna también para ustedes, ayer vi que están vacunando muchas personas jóvenes. Claro, más que todas las que trabajan en EPS atendiendo público, están matriculando maestros, maestras, están matriculando a todo ese personal que está, sí, a los profesores, Javier Ricardo, muchas gracias, y a todo el personal de salud que no lo habían tampoco vacunado. Entonces, pero bueno, ahí vamos. Preocupante a nivel mundial, y esto hace parte del problema del hombre y la sociedad contemporánea, de lo que está pasando en India. Ayer hubo más de 4.000 muertos, llegaron a más de 285.000 muertos desde que comenzó la pandemia, y el problema allá es que se ha convertido en un problema de salud pública. Entonces, hay muchas cosas que Dios mío, no sé qué va a pasar, y pues nosotros no nos queda más que seguir con esas medidas de protocolo, lavarnos las manos, usar el tapabocas y estar pues muy pendientes de todo eso mientras les aplican la vacuna. Y lo otro, pues ese problema de esa crisis social que estamos viviendo en Colombia. Me habían comentado esta semana que también los bloqueos, parece que las empresas, no solamente de transporte, sino otro tipo de empresas, se dieron cuenta lo de Cali, las personas, ayer también fue un tema que hablamos en Colombia, crisis política, la clase privada tomando acciones particulares y lo que menos queremos es que esto se convierta en una guerra civil. Pero yo digo una cosa, también los que tenemos de pronto propiedad privada, tenemos que cuidar porque lo que tenemos nos ha costado un esfuerzo y un tiempo. Y, por ejemplo, esta semana me contaban, a un estudiante de la universidad le cogieron en la marcha la moto y se la volvieron nada. Y entonces, ¿y a quién le va a reclamar? Ella me decía, don Carlos, ¿a quién le reclamo? Fue a la Policía Nacional y dijeron, no, es que usted estaba, como dice el cuento, estaba en el lugar menos indicado. Entonces la situación se pone muy compleja, se me alborotaron todas estas fieras aquí. Entonces, miren ustedes que empiezan a salir unas cosas que uno mismo a veces se queda como sin palabras. Bueno, entonces me voy a ir al documento que vamos a compartir en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la globalización y el hombre contemporáneo. Y sobre son la 1:30, sobre las 2:45, no, yo creo que antes, sobre las 2:30 voy a terminar el encuentro tutorial de hoy, pues para que ustedes tengan una horita para hacer el examen. Son 4 preguntitas y entonces espero pues que les vaya muy bien. Entonces voy a abrir la ventana para que me confirmen cuando la vean del tema que toca para hoy. Me confirman por favor si ya lo están viendo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Ahí llegó Carol. Carol Teneche, buenas tardes. ¿El examen es por la plataforma? No, el examen no es por la plataforma. El examen yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp y me deben enviar las respuestas
a mi correo electrónico carlos@funem. ¿Por qué no los pongo a subirlo a la plataforma? Porque a veces se complica, porque en este momento creo que hay 22 módulos hoy sábado y a veces no suben todos los exámenes. Yo ya he tenido la experiencia, entonces cuando me han pedido la evidencia que voy a mirar en la plataforma alguna reclamación, el examen no está por ningún lado. En cambio, yo sí lo guardo muy juicioso en caso de que coordinación académica me lo solicite. Entonces les pido ese favor, que por favor, entonces me lo envíen a mi correo. Listo. Viviana Salazar, buenas tardes, bienvenida. Entonces, ¿ya están viendo el módulo? Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, me voy a ir al módulo. Bueno, entonces ya llegaron Carol y llegó Viviana. Carol Teneche, a ver, yo le coloco que ya llegó. Y a Viviana Salazar también, que también llegó. Muy bien. Es que esto sí hay que dejarlo al día en todo. Bueno, solamente me falta Manuel Arenas y listo. Bueno, entonces me voy a ir al módulo. A ver, me escribieron algo. A ver, voy aquí muy despacio. Viviana Salazar, buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Muy bien. Muchas gracias por... Bueno, entonces, el hombre moderno está sumergido en una aldea global. Ya habíamos hablado de ese término ciudadano del mundo, puesto que todo lo que lo rodea está globalizado. En este momento se está hablando de manera general de globalización. Entonces, con la llegada de la sobreproducción y el avance tecnológico, el hombre ha tenido un acceso ilimitado a medios de información mundiales. O sea, en este momento son muchas las cantidades de aplicaciones y de situaciones que se ven en relación a la informática. Alrededor de los medios masivos de información, entonces aparecen noticias del mundo en instantes, aparecen avances científicos en cuestión de minutos a toda la comunidad científica. El hombre globalizado se puede comunicar en instantes con un individuo del otro extremo del mundo en cuestión de un clic. O sea, más se demora, hoy en día las comunicaciones han mejorado mucho porque todo se hace de una manera muy rápida. A ver, que por ahí yo escuché como que hay una pregunta. A ver. Hola, buenas tardes, José Manuel García, profe y compañeros. En este momento me encuentro en la Trancón, vía Santa Rosa, y la clase la estoy escuchando por el celular. Listo, Manuel. Y cualquiera del grupo, si no la puede escuchar ahora porque tenemos problemas, si no la puede escuchar, no se preocupe, que más tarde la pueden ver en la plataforma, porque todos los encuentros tutoriales se suben a la plataforma, si alguno tiene algún inconveniente. Listo. Me informa y alguna cosa. Y gracias, José Manuel, por informarnos. Muy bien. Continuemos, pues. Entonces, definir hombre hoy en día se ha vuelto muy complejo. También lo es generalizable de la sociedad globalizada. ¿Por qué? Porque hay una información inmediata, el manejo de las tecnologías de la información, las redes sociales, los intercambios culturales y la creación de grandes bloques económicos. Vamos a ver quién me llegó ahí. Ahí está Manuel Arenas. Manuel, bienvenido. Entonces, el hombre es considerado como un miembro del consumo, pues el sistema lo impulsa a consumir. Ahora 8 días hablábamos de eso, de que el consumismo va a pasos agigantados, creando, por decirlo así, una insatisfacción constante. Miren que nos hemos vuelto compradores impulsivos y cada vez el mundo del mercado nos ofrece más y más y más productos donde nosotros tenemos que estar consumiendo cada vez más, puesto que el hombre globalizado consume en altas proporciones. Al parecer, el fenómeno global afecta a todos los entes sociales, desde las clases sociales hasta los organismos del Estado. Pero hay que asumir una posición crítica frente a la globalización, ya que esta afecta directamente todas nuestras relaciones con el contexto inmediato. Por ejemplo, las puertas de cada nación deben estar abiertas a la actividad fecundante y legítima de todos los pueblos.
decía José Martí. Las manos de cada nación deben de estar libres para desenvolver sin trabas el país, con arreglo a su naturaleza distinta y a sus elementos propios. Los pueblos todos deben reunirse en amistad y con mayor frecuencia dable, para ir reemplazando por el sistema de acercamiento universal por sobre la lengua de los ismos y la barrera de los mares, el sistema muerto para siempre de dinastías y de grupos. Ese era un sueño de José Martí, pero hoy en día ya se han dado cuenta de que el mundo globalizado es uno solo. Y ya China, la Unión Soviética y Estados Unidos juegan a ese mismo, son los dueños del mercado internacional y ellos son los que imponen las condiciones, ellos son los que imponen todas las directrices de cómo debe ser ese mercado mundial. El problema de la globalización al aplicarse en el área cultural se transforma cada vez más en un tema de particular interés. ¿Por qué? Por las múltiples repercusiones que esto conlleva. Ello se debe a que este proceso afecta no solamente la cultura política, sino lo más grave, la económica global, ya que cuando se modifican los instrumentos, valores y prácticas que constituyen la cultura política de la sociedad, ello requiere de profundas transformaciones, no solamente en la base, sino en la superestructura de cada nación. Entonces, en este momento hay algunos desafíos dentro de esa globalización para el hombre contemporáneo. Y está, el primer desafío es asumir las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a las personas que somos de otra década, pues nos ha costado mucho asumir las nuevas tecnologías. Más, hoy se habla y la ciencia dice que las nuevas generaciones nacen con el chip debajo de la mano, o sea, nacen con la tecnología. Esta realidad amerita un profundo ejercicio de reflexión crítica, que observe que la implementación de esas nuevas tecnologías ligadas a la globalización constituyen un fenómeno cultural, en lo que hay que pensar también que la globalización misma ofrece opciones de falsa universalidad, o sea, no todo lo que ofrecen las tecnologías es cierto. Miren, por ejemplo, ahora lo que ha pasado en medio del paro, una cantidad de información y de noticias falsas, sencillamente porque hay personas inescrupulosas que tratan de desestabilizar la parte social del país. Entonces, por lo que debe concebirse de dónde provienen esos adelantos, cómo podemos utilizar en función de las mejoras y el proceso social, sin que su uso acentúe la relación de dependencia y sumisión que ha caracterizado al mundo subdesarrollado. Al igual que todos los fenómenos sociales, este proceso debe ser analizado de forma histórica concreta. Si bien no es posible ni deseable escapar de los avances científicos y tecnológicos, es importante para poder participar, identificar las condiciones de esa participación, que haya equidad en el acceso a toda la información y en la producción de materiales que no desvirtúen la función que compite a los formadores de los educandos. Entonces, por ejemplo, lo que yo les he dicho, por ejemplo, a veces uno se queda muy triste porque hay estudiantes que muchas veces toman como cierto mucha información que aparece y a veces copian y pegan, y cuando uno les hace un llamado de atención por lo que han copiado o por lo que han hecho, yo le digo, yo sé que esto no lo pensó usted, esto lo copió de tal documento, y le voy a contar con tristeza, este documento es falso. Me ha pasado en proyectos de grado, donde a veces, leyendo no solamente proyectos de pregrado, sino de posgrado, nos hemos encontrado con información que no es real. Entonces a uno le da mucha tristeza porque tiene que decirle al estudiante, hace poco nos pasó con una estudiante de una especialización, donde yo le decía, mire, le voy a dar un mes más para que cambie totalmente el trabajo, porque lo que usted me copió ahí es una copia, o sea, lo que usted escribió o redactó ahí no es suyo. Y eso, por ejemplo, le damos la oportunidad de que usted, porque sé que de pronto hay que confiar en la buena fe de muchas personas. Por eso es tan importante tratar de mejorar los hábitos lectores y tratar de leer mucho. ¿Para qué? Para no ir a cometer ese tipo de situaciones. Pues la estudiante se disculpó y todas las cosas, y finalmente le tocó prácticamente hacer nuevamente el trabajo.
Buscar la sostenibilidad. En este conjunto de transformaciones debe enfrentar el cambio de los valores relativos a lo público y lo privado. Hoy en día hay un juego de doble moral, pero es por lado y lado. Anoche también en la clase que estaba Mónica lo hablábamos. O sea, ese juego de doble moral, la corrupción no solamente es del sector público, parte del sector privado, porque siempre que un nuevo gobernante llega, firma una serie de compromisos con empresas multinacionales que invierten para que esa persona llegue allí a ese cargo público, pero luego tarde o temprano ellos también cobran, y cobran por ventanilla, y cobran, y por eso es que es muy triste, por ejemplo, que, y ahora que iban a aplicar esa nueva reforma tributaria, el país puede buscar esos dineros en esa cantidad de excepciones tributarias que tienen muchas multinacionales que han llegado al país y que sencillamente se escudan de que ellos ofrecen trabajo y que por qué les van a cobrar impuestos, pero yo creo que ellos deben, porque esa plata que ellos, de lo que ellos producen en Colombia, entonces en la mayoría de las ocasiones se va al extranjero. La estabilidad de las instituciones, la participación de ramas que tradicionalmente fueron líderes en el proceso de crecimiento económico y que son reemplazadas por nuevos sectores, el reemplazo de un paradigma tecnológico por otro. Miren, es una locura cómo esas tecnologías son de un avance increíble. Usted compra hoy un celular de última tecnología y ya mañana es obsoleto porque apareció otro que tiene mucha más capacidad. Miren, por ejemplo, tantas cosas que han desaparecido del mundo. Por ejemplo, miren la cámara fotográfica. Eso originó la quiebra de Kodak. Olympus no se ha quebrado porque ellos tienen la fabricación de cámaras fotográficas profesionales, pero por ejemplo, miren hoy ya los celulares ofreciendo cámaras incluidas dentro de la misma prestación de servicios del celular y con una capacidad ya hasta de 30 megapíxeles. Entonces es una cosa loca. El reemplazo entonces de ese paradigma, la modificación de las preferencias sociales en la forma de organización colectiva o de la legitimidad y el peso asignado al Estado frente a las diversas organizaciones que integran la sociedad civil. Eso se refiere a que esas preferencias sociales, miren, que el mundo de hoy, yo recuerdo que anteriormente se hablaba de clase baja, media baja, media alta y alta. Y resulta que ahora nos cambiaron por unos números. Pero ¿eso qué es? Eso son una dinámica que no viene, no las toma el país, sino que tenemos que entrar a un contexto de cómo se maneja la economía mundial. Y entonces allí es donde nos apretan un poquito y entonces ya mire que todos de una manera u otra nos identificamos, le preguntan a usted qué estrato es, 3, usted qué estrato es, 4, usted 5, usted 2. Entonces uno dice, pero ¿cuándo entramos en ese juego de roles? Entonces es algo que la misma geopolítica y la misma sociedad de consumismo nos van involucrando en ello y finalmente, cuando menos nos damos cuenta, que estamos metidos en él. La sostenibilidad del desarrollo no solo se garantiza por medio de la preservación y formación de las condiciones del medio ambiente. El bienestar de las presentes y futuras generaciones solo se podrá lograr y sostener si tomamos en consideración los siguientes elementos. Oiga pues, una cultura que realmente despliegue sin violentar la naturaleza. Ahí tenemos una dificultad muy grande porque en medio de todas estas protestas he logrado entender una cosa. En Colombia nos falta mucha cultura ciudadana, nos falta mucha cultura política, nos falta mucha cultura en relación al pago de impuestos, nos falta mucha cultura en relación con el manejo de los recursos naturales. Entonces, como han dicho esta semana, ¿dónde está todo eso fundamentado? En la educación. Pero el Estado a veces parece que la educación pasara a un segundo plano, porque ellos no quieren. Miren lo que ha pasado ahora. Todo esto de que los jóvenes han salido a protestar es uno de los resultados de que las personas cada vez se educan más y conocen más y ya no somos los mismos de pronto bobitos de hace 2 décadas o 3 décadas donde sencillamente el gobernante de turno decía esto es así, se tiene que hacer así. No, ya la gente tiene derecho
a opinar, a cuestionar, a dar sugerencias y a decir no estoy de acuerdo con eso. Entonces, de violentar la naturaleza, promover un crecimiento sin violentar el costo de vida y sin desmejorar las condiciones de vida de las personas. Esa es una de las propuestas del paro, o sea, en Colombia se dieron cuenta que la calidad de vida y 2 millones de personas entraron a ese proceso de pobreza y entonces eso hay que ajustarlo, el país tiene que ajustarlo. Pero vuelvo y les digo, a veces hay muchas cosas que se mueven desde el exterior. Es no enriquecer a un grupo y empobrecer a otros, o sea, esos grupos de políticos del país que se están enriqueciendo, nacionales que no son del país, que también están ganando riqueza, pero entonces a costilla del país, y ellos sencillamente lavan las manos diciendo, pero es que nosotros damos trabajo. Entonces hay que pensar en esas políticas gubernamentales que no afecten o entender contra la naturaleza. Es no vender la soberanía nacional en aras del turismo. O sea, miren, han pasado muchas cosas donde prácticamente nuestros gobernantes y mandatarios del mundo han vendido el país. Es proponer proyectos que logren la igualdad de género y la educación ambiental. Y es contribuir a erradicar la pobreza y la violencia en todos los ámbitos. Es pensar que las políticas económicas no están desfasadas de lo social. Es, en síntesis, el respeto de la conservación de los valores, costumbres y el modo de vida autónomos de los pueblos. Ahora, preservar lo nacional. Por ejemplo, en este momento, la UNESCO, a través de la ONU, a través de la UNESCO, quieren que todos los países del mundo traten de consolidar toda su parte cultural, preservar lo nacional, tratar de mitigar un poquito ese impacto a nivel mundial que ha tenido ese consumismo. Entonces, esa preservar lo nacional es mantener y crear una verdadera diversidad, asignando un lugar a la racionalidad nacional, garantizándole un poder de iniciativa equivalente por lo menos al poder de integración del sistema mundial, debido a que el espacio nacional es el lugar de la transformación de los impulsos externos con arreglo a procedimientos específicos y está ligado en gran medida al exterior y por ende al sistema mundial. Claro, nosotros estamos en un sistema mundial, pero por ejemplo en Colombia tratamos mucho. Y miren lo que está pasando desde hace 3 años, por ejemplo, en el sector turismo, donde estamos tratando de salvaguardar nuestro patrimonio cultural, de salvaguardar nuestra idiosincrasia, de salvaguardar nuestras tradiciones, de salvaguardar nuestras costumbres, porque eso es lo que más le gusta al sistema internacional también. Los cambios en la cultura política de la sociedad requieren entonces transformaciones en el papel del Estado, es lo que estamos pidiendo, por lo que según las particularidades de la gran mayoría de los países subdesarrollados, de lo que requiere este proceso es un fortalecimiento del liderazgo de Estado. O sea, necesitamos personas nuevas, personas con pensamientos positivos, no esas personas que los mismos grupos políticos y los mismos gamonales robándose en el país y nosotros callados. Entonces eso supone colocar barreras a la hegemonía del capital, de manera que éste responda a los intereses del pueblo, evitando el carácter de injerencista del capital. Ahí está, por ejemplo, lo que le pasó a Odebrecht, que pensaron que nunca iban a tener una injerencia en esos contratos que estaba firmando con el Estado. Y miren hoy por hoy, pues, cómo está Odebrecht en este momento metido en la boca del león y con una cantidad de procesos judiciales a lo largo y ancho de todo Sudamérica. Las políticas del Estado activas, esto tiene que ver con la política exterior del Estado, que debe ser dinámica frente a las corrientes homogeneizadoras de homogeneidad externas en los diferentes planos del desarrollo social. Estos documentos de la Remington le buscan unas frases construyendo prácticas viables y legítimas de conducción del proceso, que se sustenten en ¿qué? En el respeto de la unidad y la diversidad de situaciones nacionales.
es de particular importancia la prevención, lo que estaba ahora hablando, de la identidad cultural y los valores nacionales, en lo que deviene de la estrategia martiana de que el único modo de ser libres es ser cultos. Miren, yo me he quedado aterrado en las marchas. Esta semana estaba lloviendo, pero el vocabulario, o sea, sí, o sea, estamos inconformes y la situación, pero a veces hay vocabularios que yo creo pues que en una universidad no lo hayan enseñado. Entonces, ahí es donde uno involucra de que hay un proceso dentro de esas marchas donde hay personas incultas y que sencillamente dentro de su forma de ser esta sea de lo que sea. Entonces, esto indica que la necesidad de crear programas educativos, ya no es posible enfrentar retos culturales de la globalización con la gran suma de analfabetos y subescolarizados que tienen el mundo subdesarrollado. Por ejemplo, Colombia en relación a muchos países latinoamericanos, nosotros tenemos una gran cultura. Y nosotros, por ejemplo, últimamente en el concierto internacional se ven muchos colombianos ocupando cargos tanto en el Banco Mundial como en multinacionales, porque pues los colombianos nos hemos preparado y hemos logrado vencer de pronto ese abismo del analfabetismo y de esa coyuntura en educación, pero hay que poner pues mucho cuidado. El rol de la educación. Es importante destacar que la educación no debe ser vista como un elemento transmisor de conocimientos, sino también que trate, quienes imprimirán una manera específica del despliegue polifuncional de cultura en cada ingrediente, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción y la superestructura que lo representa. Vamos a ver quién llegó por ahí. Bueno, hasta ahora no hay ninguna pregunta, veo que todo como que va quedando muy claro. Estoy hablando de una manera muy general, pero entonces haciendo como un paréntesis especial con lo que es nuestro país. Por ejemplo, también piden desde la UNESCO, todas las naciones del mundo tienen que aprender a rescatar la historia. La concepción planteada supone rescatar y desarrollar los elementos de la historia local, regional y nacional, poniendo en función del proceso la creación de valores. O sea, Colombia ha sido un país, pues sí, o sea, hemos vivido un conflicto de guerrillas y todo eso, pero en términos generales la ciudadanía colombiana ha sido una ciudadanía de pronto pasiva. Por eso, ante la dinámica internacional, se ha mirado con preocupación lo que ha pasado durante estas 2 semanas, pero venga, si los colombianos no eran violentos, los violentos eran pues esos grupos armados y el problema del narcotráfico y del paramilitarismo, pero nunca se ha vivido una violencia ciudadana como la que se ha vivido, pero lastimosamente, tengo que decirlo, problemas que en esas marchas se han infiltrado grupos donde hay disidentes, no solamente de las guerrillas, sino de grupos paramilitares y de personas que tampoco quieren la paz. Entonces, hay que suponer la interpretación dialéctica del mundo, de manera que se adujan los aspectos inéditos de una cultura universal y su incorporación a lo que identifica la realidad nacional en cada país. En la medida que entre las poblaciones estén dotadas de mayores grados de conocimiento de sus raíces, así crecerá el desarrollo autóctono informativo cultural. El resultado podrá ser una paulatina disminución de la capacidad de manipulación de los grandes centros culturales del mundo, desarrollados sobre las culturas del tercer mundo. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, no solamente con la tecnología, sino con la moda, con la música. Miren, por ejemplo, hace poco en una reunión de Fontur, de Fomento al Turismo, hablaban de que teníamos que tratar de conservar nuestro folclore y nuestra música.
porque pues miren que ahora lo del flow y eso del reggaetón y todas esas nuevas de pronto música que se está imponiendo en el mundo, dicen que es una música muy fría y una música donde atenta hasta contra la propia integridad del ser humano. Entonces, por ejemplo, venimos de una década donde nosotros, de décadas atrás, donde habían las baladas, las canciones románticas, aquellas canciones donde tenían unos grandes contenidos sociales y todo, pero la situación sí ha cambiado mucho. Entonces, lo que le están pidiendo al mundo es, no nos dejemos tampoco involucrar en muchos procesos que la sociedad de consumo nos quiere a nosotros, si se puede decir así, crear e involucrarnos en ellos. ¿Por qué? Porque son realmente formas que no van a lograr y que no van a tener un futuro bueno para cada uno de nosotros. Otra de las cosas, nos piden acercarnos al mundo. Resulta además conveniente poner en práctica políticas de acercamiento y colaboración con otros contextos culturales. Lo que ha pasado ahora, por ejemplo, es en intercambios culturales donde llevan estudiantes en intercambios culturales. Remington, ustedes lo saben que tiene intercambios culturales con universidades españolas, con universidades mexicanas, con universidades de otros lugares del mundo. Pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, entiendo el perfil del estudiante Remington, porque es un estudiante que de pronto no cuenta con los recursos económicos para hacer ese tipo de intercambios, porque, por ejemplo, en otras universidades de Pereira, cuando hay ese tipo de intercambios o cuando, por ejemplo, la tecnológica, que también tiene intercambios culturales y educativos con otras universidades del mundo, el estudiante tiene que asumir la totalidad de esos gastos. Entonces miren que la cosa se pone, porque aquí, por ejemplo, en la universidad, yo sé que, por ejemplo, la mayoría de nuestros estudiantes tienen que involucrar semestre tras semestre dentro de su presupuesto el pago de la carrera. Profe, no tenía conocimientos de que la universidad tenía estos intercambios. ¿Cómo funciona? Pues de pronto después, si quiere, yo les mando información. Desde Medellín funciona. Hace 2 años, por ejemplo, les cuento, un estudiante de nosotros de ingeniería, que de pronto sus papás tenían la forma económica, él se fue estando ya, creo que en octavo, noveno, ya en el último semestre, se fue e hizo un intercambio en Recife, en Brasil. Le respetan la matrícula de la universidad, pero sí tiene que asumir con todos los gastos para el tiquete de ida y regreso y la estadía en el país. Por eso es que es tan difícil. Pero entonces los intercambios sí están, uno va y está en la universidad donde la Remington tiene intercambio internacional, allá lo reciben, usted está durante un mes o si usted tiene la capacidad económica para 6 meses lo reciben. Pero vuelvo y les digo, eso es bastante complejo. Ahí pues espero que a Alexander le quede como explicado más o menos cómo es el rol. Y hay con varias universidades del mundo. Entonces hay españolas, hay de pronto. Miren que por eso está pasando en el contexto internacional, hoy se está hablando de una educación, tratar de normalizarla en relación a otros contextos mundiales. Porque, por ejemplo, en estos días me ha pasado que hay estudiantes de Uniremington que ya se graduaron y se fueron a vivir a España, han pedido su documentación porque en España hay un acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y luego de apostillar todos los títulos y todo eso, de legalizarlos, le están validando algunas materias para hacer especializaciones o para hacer posgrados o para hacer máster en territorio español. Entonces es muy interesante. Yo espero pues si alguno más tiene alguna pregunta para hacer en ese sentido, ahí pues ya les conté y después pues les seguiré contando. Bueno, entonces, a ver, entonces ese acercamiento al mundo, lo cual en la estrategia de desarrollo que aborda Martí para América Latina, José Martí, se conoce bajo el legado de injertarse
que debemos de meternos en nuevas repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Todo eso tiene su base en el argumento en que la cultura del desarrollo parte del desarrollo de la cultura y que para que perdure el modelo de desarrollo tiene que afirmarse en la identidad y en los valores autóctonos. Por ahí hace días en séptimo día, creo, los informantes presentaron un estudiante de Nariño que se fue a estudiar a Rusia. Y finalmente, a pesar de su cultura colombiana y todo eso, terminó viviendo en Rusia, casado con una Rusia, terminó su ingeniería en Rusia y él vio que podía seguir con su cultura colombiana en Rusia y en este momento pues también tiene la forma de tener un negocio propio en pleno Rusia, pero sin dejar al lado su posición en Colombia. Entonces, así le ha pasado a muchos estudiantes, por ejemplo, de la tecnológica, que han ido a Cuba, que han ido, por ejemplo, hay médicos que han ido de pronto a Cuba a desarrollar estudios y finalmente, pues no se han quedado en Cuba, pero finalmente se han hecho estudios de posgrado en Cuba. Entonces, es muy interesante todo esto y hay unos convenios internacionales que ustedes de pronto los estudiantes a veces no saben. Vuelvo yo les digo, ustedes tienen que volverse a escudriñar, buscar, no se queden solamente con la información que les brindemos en la universidad, sino que hay becas internacionales que ofrecen para Colombia. ¿Y por dónde se entera uno de esas becas? A través del ICETES, muchachos. Entonces, cuando se plantean nuevas formas de organización, la cultura se dibuja como un mapa para orientar la base de reconstrucción de todos los acontecimientos del mundo, lo que indica ir hacia los significados que guían la acción racional que coloca como centro al mismo hombre, al ser humano. Bueno, un proyecto y la participación democrática. Por ejemplo, los colombianos estamos tomando conciencia de eso. O sea, ¿cómo cambiar el país? Yo creo que ahí tenemos que profundizar mucho. Ya no podemos seguir votando por los mismos cada 4 años y por las mismas. O sea, tiene que haber un cambio. Porque definitivamente los que están ya se han dado cuenta, pues, involucrados en muchos casos de corrupción, ellos se lavan las manos, el uno le tira la pelota al otro, el uno dice que fue el culpable fue el otro al otro, y resulta que finalmente terminan sentados en la misma mesa, muertos de la risa y riéndose de todo el mundo. Y cayeron los colombianos en no podemos caer en ese juego, tenemos que aprender a elegir. Y estamos ya cansados de esa politiquería tradicional. Entonces, dentro de esa participación democrática, un proyecto alternativo a los problemas que confronta el mundo de hoy no puede ser viable si no se apoya en nuevas maneras de hacer política cultural. O sea, tenemos que pensar en esos nuevos líderes colombianos, jóvenes que están comprometidos para hacer una política nueva, alejándose de ¿qué? Alejándose de esa situación que tiene que ver como es la corrupción. Entonces, para construir una nueva sociedad, es necesario sustentarlas en nuevas formas de participación democrática, donde el trabajo comunitario debe ocupar un lugar privilegiado, creando los mecanismos que puedan hacer reales y efectivos los derechos individuales y sociales. Esto exige entonces crear una integración social que comienza por la organización social de todos los consumidores de los habitantes de cada región, donde el hombre y sus organizaciones se transformen en protagonistas. Por ejemplo, ahí está una nueva figura que apareció hace yo creo que unos 10 años, que son las JAL, las Juntas Administradores Locales, donde el Estado quiso darle participación representativa a la comunidad, pero sin tomar, son unos representantes que están allí involucrados en muchas decisiones, pero finalmente no los tienen en cuenta con voz y voto. Entonces allí lo que le falta al Estado colombiano, por ejemplo, es a esas personas que son representantes de esas JAL, de esas juntas administradores locales. Ellos son los que saben realmente cómo viven sus comunidades, saben cuáles son sus verdaderas necesidades y el Estado debería darles una participación más activa a ellos, asegurando entonces la existencia y reproducción de una diversidad de circuitos culturales con sus variadas formas de operación.
es decir, con la participación de diversos agentes sociales organizados según las instancias institucionales. Entonces voy a dejar este tema para dentro de 8 días, para hablar del modelo estratégico de la política geopolítica internacional a la geopolítica nacional. Quiero escucharlos, ustedes qué piensan del tema que vimos hoy. Ya pues se hicieron algunas preguntas. Miren que todo en el mundo está dado, pero hay que tener mucho cuidado con esa sociedad de consumo que hoy quiere universalizar todo. Yo ya les había hablado en los encuentros tutoriales donde estamos hablando de los ciudadanos del mundo, y todos, cuando quieren hablar de ciudadanos del mundo, quieren eliminar barreras de país a país, pero quieren crear solamente una cultura, y ahí es donde no podemos perder nuestras tradiciones culturales, y es lo que dice el documento de hoy. Hay que tratar de conservar todas las tradiciones políticas y culturales, sin dejarnos que de pronto ambientar por esas recomendaciones a nivel internacional que a veces dan. Hoy Rusia, esta mañana escuchaba en las noticias que Rusia está muy preocupada, oiga pues, por la situación de Venezuela con Colombia. Y eso lo han visto los que entienden de política internacional como una forma de que Rusia va a empezar a intervenir, aprovechándose de que es una amiga cercana al gobierno venezolano. Entonces va a empezar de pronto a tener injerencia en el problema político entre Colombia y Venezuela. Entonces lo que no tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Y de pronto pedirle a nuestros políticos que no caigan en ese juego malintencionado y sucio que de pronto esas grandes multinacionales quieren hacer, porque sencillamente de eso ellos hablan de colaboración y resulta, aquí llegó registro y control, buenas tardes, aquí estoy reunido con todo el grupo, hoy tengo asistencia del 100%, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quieren de pronto esas grandes multinacionales y esos grandes países? Hacer intervención no solamente política, sino de pronto después de tipo militar. Y allí es donde no podemos, el Estado no puede dejarse caer en ese juego malintencionado que tienen las grandes multinacionales. Bueno, ¿hay alguna pregunta del grupo? Faltan 8 minutos para terminar nuestro encuentro tutorial de hoy y entonces, a ver, quiero escucharlos, ¿cómo les pareció el tema de hoy? Javier Ricardo, Mónica, Carol, Mayerly, Manuel Arenas, Viviana Salazar, Alexander, se me fue Manuel, seguro se le cayó la señal a Manuel que estaba desde el taxi. A Elenita, ahí volvió Elenita, ahí está Elenita. No, díganme a ver ustedes cómo les pareció el tema de hoy. Y entonces, hablándole un poquito a Alexander, sí, esos intercambios culturales existen a nivel educativo, pero vuelvo y les digo, son unos intercambios culturales con otras universidades del mundo, pero vuelvo y profundizo en el sentido de que a veces resulta muy costoso porque, por ejemplo, el pelado que estuvo en Recife, le tocó, el estudiante nuestro, le tocó pues, claro, hacer una inversión en tiquetes aéreos, el pago de la comida en Recife de Brasil y todo, aunque la experiencia para él fue una experiencia, dice que maravillosa, muy enriquecedora, y además de eso que también aprendió mucho en relación a su carrera. Entonces eso es bastante interesante. ¿Alguna pregunta más del grupo? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Carol, profe, todo muy claro. Muy bien, Carol Peneche. Bueno. Javier Ricardo, Mónica, Alexander, Viviana, Carol, muchas gracias. Bueno, Carol, ya les voy a, no se me vaya a ir, que vamos a hacer entonces el parcial, ya lo voy a presentar, entonces porque ya son tendrán una hora porque siempre son 4 preguntas
son de todos los temas que hemos hablado aquí en los encuentros tutoriales. Entonces voy a proyectarlo. En este momento voy a proyectarlo. Me confirman cuando lo estén viendo. Las reflexiones muy buenas. Por ejemplo, las reflexiones que me han llegado interesantísimas, hay algunos que me faltan por hacer llegar a las reflexiones, pero estoy muy contento, en términos generales estoy muy contento por lo que he visto. Venga, no la están viendo todavía, permítame en un momentico, yo vuelvo y la abro porque parece que no me abrió, se está quedando, ahora sí. Ya la voy a abrir, no, profe, ya la voy a abrir, ya permítame en un momentico que ya la voy a presentar para que todos la vean. Bueno, oiga como truena aquí. Bueno, me confirman, ¿ya lo están viendo? Igual se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, yo sé que apenas está cargando. ¿Ya lo están viendo? A ver que aquí hay una pregunta. No, profe. Sí, Mónica me dice que sí, Viviana también que sí. Bueno, entonces la primera pregunta dice, mencione 5 problemas que vive el mundo de hoy y explique brevemente uno de ellos. Yo para la primera tutoría hablé de esa problemática, hoy hemos hablado en parte de alguno de ellos, entonces no hay problema. ¿A quién se le aplica el término de ciudadano del mundo? Ya les estoy diciendo, entonces usted me debe explicar eso. Tercero, en su concepto, ¿cómo han influido las tecnologías en el mundo contemporáneo? El contemporáneo lleva tilde aquí. En su concepto, ¿cómo han influido las tecnologías en el mundo contemporáneo? Y la cuarta, ¿considera usted que la ciencia y la tecnología están llevando al hombre a la búsqueda de su inmortalidad o de su propia destrucción? Explique usted su respuesta. Listo. Está claro, ¿cierto? Son las 6:27, tienen una hora para hacer el examen, entonces me lo deben de mandar a mi correo, voy a escribirlo aquí, carlos@funep.org, con las respuestas, ahí está el correo. Profe, ese documento está en la plataforma. ¿Cuál documento? ¿El que acabé de leer? Sí, es el módulo es el módulo de problemas del hombre y la sociedad contemporánea, es el módulo que mandan desde Medellín. El del parcial apenas lo voy a subir. Voy a subirlo ahora a la plataforma, pero ya se los voy a mandar si quieres, Caro, te lo mando a tu grupo, a tu celular y todo eso para que lo tengas. O vuelvo y lo abro, ustedes ahí lo tienen, tómenle una fotico y ahí están las 4 preguntas. Miren, ahí están las 4 preguntas. Usted con el celular le puede tomar una fotico y ahí están las 4 preguntas. Bueno, ¿qué más preguntas? Llegó José Manuel. José Manuel, ¿cómo has estado? José, ahí está él, está viendo el examen que hay que hacer. Hoy el primer parcial son 4 preguntas. Tienen toda la libertad de responderlas. Eso lo hemos visto en todos los encuentros tutoriales. Entonces, si quieren, se pueden ir desconectando. Alexander, cuéntame. No, señor, no veo las preguntas. José Manuel no las ve. Por lo que está con el celular. Ya le mando, José Manuel, a su correo las preguntas, al celular. Bueno, Carol, sí, profe, envíelo al WhatsApp. Perfecto. Entonces, si quieren, se pueden ir desconectando y yo ya les mando al grupo, les voy a mandar al grupo de WhatsApp, ya aquí estoy cargando, les voy a mandar las preguntas y entonces tienen esta hora pues para hacer todo el trabajo y y si necesitan necesitan algo, profe, buena tarde, Carmen, me permite el ingreso, bueno, ya entonces aquí les voy a mandar, ya voy a cámara, listo, ahí
Ahí en este momento, ahí están las preguntas del examen. Los mandé al grupo de Seminario de Problemas del Hombre y la Sociedad Contemporánea. ¿Ese hora es el plazo máximo? Bueno, si de pronto necesitan un poquito más, lo importante es que me llegue hoy para calificarlo, listo. Porque el internet a llover y el internet está fallando, aquí también está lloviendo y por eso es que no lo escucho. No, no hay ningún problema, no, tranquilo. Lo importante es que me llegue hoy, así sea a las 6, a las 5, ahora más tarde. Lo importante es que me llegue hoy. Listo. Bueno, entonces, muchachos, me alegra saludarlos. Un abrazo bien grande. Que Dios los bendiga y gracias por haberme acompañado hoy en nuestro módulo de problemas del mundo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Mayerly. Y que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Si quieren, pueden irse desconectando. Yo aquí voy a ir cerrando y voy a ir organizando.